Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zusammenkommen können und dein Wort studieren können. Wir möchten dich bitten, dass du unter uns bist und dass wir den späteren empfangen können und dass wir die Dinge verstehen und in uns aufnehmen können. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. We've spent the majority of these couple of weeks Hemos pasado la mayoría de estas semanas discussing the history we're in estudiando la historia en la que nos encontramos, by overlaying it with various histories. superponiéndolas y paralelándolas con otras historias. Talked about Pyrrhus and World War II, Hablamos de Pirro, de la Segunda Guerra Mundial, Acts 27, de Hechos 27, and it comes to the point where we want to discuss time. y hemos llegado al punto donde queremos discutir tiempo. Why we can set time ¿Por qué podemos establecer tiempo? is a discussion that's already been placed in the movement. Es una discusión que ya está dentro del movimiento, Particularly from, I think, around June last year. particularmente desde junio, creo, del año pasado. So I don't want to go into the proofs of why we can. Así que no quiero entrar en las pruebas de por qué es que podemos, But I want us to see how it began in 2012, pero sí quiero explicar cómo comenzó en 2012, what that was based upon. en qué se basaba. It was based upon Se basó increase of knowledge on the 2520. en el incremento del conocimiento acerca de los 2520. So from 9/11, Desde el 2001 2001, there's an increase of knowledge. hubo un aumento del conocimiento. You can mark it in 2009, Podemos marcarlo en 2009 the 2520 revealed. con la presentación llamada Los 2520 revelados. It continues to swell Continuó creciendo ese until the formalization of the message. conocimiento hasta la formalización de ese So mensaje. Boston, Concord, Exeter. Podríamos llamar a esto Boston, Concord y Exeter. And by 2012, Y para 2012 it had been recognized that the 2520 llegaría a ser reconocido de que los 2520, shown in other numbers. los 2520 pueden ser representados en otros dos números también. Particularly when we went to the book of Daniel Particularmente al ir al libro de Daniel and the writing on the wall in the history of Belshazzar. y la escritura en la pared de la historia de Belsasar, The 126, el 126 the 151, y el 151. and I want to suggest another one, the 63. Y quiero sugerir yo también otro, el 63, Half of the 126. que es simplemente la mitad del 126. We saw that even in the counterfeit. Vimos eso incluso en la falsificación. Within that study, Dentro de nuestro estudio we have 538, habíamos puesto 538, 1260 years of papal persecution 1260 años de persecución papal to 1798, a 1798, 1844. luego 1844, Then we're scattered again. y luego fuimos dispersos de nuevo de 1863, 1260, ya no sería 1260, it's a 126. ahora será 126, But they represent the exact same thing. pero representan exactamente lo mismo. A 126 El 126 is a tenth of a 1260. es la décima parte del 1260, It represents it's es el 10% del it's the exact same 1860, symbol. pero siguen siendo el mismo símbolo. The 126 El 126 in a different currency en una moneda diferente Daniel, de la historia de Daniel it's the 151. puede ser 151. The 1260 is half of the 2520. El 126 es la mitad de 2520, It represents a period of scattering just the same. pero siguen representando periodos de dispersión. The 63 is half of the 126. Y el 63 es simplemente la mitad del 126. So these really are some of our main prophetic symbols today. Y bueno, estos números de aquí básicamente hoy son uno de nuestros mayores símbolos, números simbólicos que tenemos. About the 220, Podríamos hablar de otros como el 220, restoration. que es igual a restauración. And so we have others, Tenemos otros también, 490. como el 490. In 2012, En 2012, these numbers were recognized estos números fueron reconocidos, el 126, particularmente el 126.
it was predicted, Y se predijo, based on these numbers, basado en nuestros números, that 2014 would be Sunday law. que 2014 sería la ley dominical. We want to discuss later what that Sunday law looks like. Y queremos discutir más adelante cómo será esa ley dominical. This is the main structure I want us to see. Esta es la estructura principal que yo quisiera que pudiésemos ver. 2012, 2012, studies developed ese estudio se desarrolla to where we're recognizing the 2520 al punto en que podemos llegar a reconocer los 2520 can create these numbers. y crear estos números de acá. And we recognize that we had 1260 years of scattering, then we have a 126 years of scattering. Y pudimos ver que hay 1260 años de dispersión, pero luego unos 126 años de persecución. When we O de take it to dispersión. a waymark like 2014, Cuando nosotros llegamos a un hito como el de it 2014, was correctly predicted that this was Sunday law. se predijo correctamente de que era 2014, de que era ley dominical. So 2012 2012, por lo tanto, predicted this as Sunday law. es la predicción de la ley dominical en 2014. We've had an increase of knowledge. Tuvimos un aumento del conocimiento Ezra 7:9 de Esdras 7:9, fractales, would all take us to our close of probation. que todos nos llevan al cierre del tiempo de gracia. What we know about our close of probation has opened up in this dispensation. Lo que nosotros hoy sabemos acerca del cierre de la gracia es información que tenemos desde el 2014 en esta For dispensación. the priests, Para los sacerdotes, 2014 2014 is Sunday law. es la ley dominical. From 1989. Desde 1989. For a Levite, Para un levita, 2014 is not Sunday law. 2014 ya no va a ser la ley dominical, 2014 is their 9/11. sino será el 9/11 o el 11 de septiembre. For the Nethinims, Para los netineos, 2014 is not 9/11. 2014 ya no será el 11 de septiembre, It's their 1989 or their time of the end. sino 1989 o el tiempo del fin. When we go to 1989, Cuando vamos a many 1989, things happened in that history. hay muchas cosas que pasaron en esa historia. Many different threads Muchos diferentes hilos de that we eventos can begin to trace through waymarks. que podemos empezar a rastrear y conseguir en cada hito. We can take a thread Podemos tomar un hilo about the rise of the United States as a superpower. acerca de la ascensión de los Estados Unidos como la única superpotencia. Trace a thread of ISIS, Y podríamos pasar también un hilo que hable de ISIS, thread of the Middle East, el hilo del Medio Oriente, or the World Wide Web and the Information Age. o el hilo de la WWW y la era de la información. In the same way, De la misma forma, 2014 was one of the most significant years 2014 fue uno de los momentos más significativos in recent history. de la historia reciente. Ukraine, Ucrania, ISIS Caliphate. el califato de ISIS. So much happened in this year. Mucho pasó en este año. And it isn't just for us. Y no solo para There's nosotros. multiple threads Hay múltiples hilos for three groups of people. para 3 grupos de personas. Sunday law, Es ley dominical, but it's also the time of the end. pero es también el tiempo del fin, So when we come to what we want to do now, etc. Cuando llegamos a lo que queremos hacer ahora en este estudio, or more in our next presentation, o mejor dicho, en el próximo, it's a study of 2019, es hacer un estudio acerca del 2019 and we can tend to focus on it y podemos tender a enfocarnos en esto as the close of probation. como viéndolo solamente como un cierre del tiempo de prueba, pero como cierre de gracia solamente una parte de la historia. The Levites, Pues para los levitas, 2019 el is do- not the close of probation. 2019 no será el cierre de la gracia, sino Sunday law. la ley dominical de los levitas. So when we talk about Sunday law, Cuando hablamos entonces de ley dominical, we can talk about 2014, podemos referirnos a 2014, so this year. pero es también este año. By the end of the year, A final de este año, we have more than one witness. ya tendremos y tenemos más de un about what testimonio, Sunday law looks like. ya tendremos más de un testimonio de cómo son las leyes dominicales en nuestro tiempo. Para los netineos It's their 9/11. será el 11 de septiembre. It is
The test será la prueba Prüfung of the history de la historia from 2014. von del 2014. 2014. The external events Und Los das eventos externe externos that have been dividing two groups of people. que han estado dividiendo a dos grupos de personas. So 2019 is a test year, Así Also, que 2019 2019 es un año de prueba, but it depends on who you are, what that test looks like. pero depende de quién eres, el modo en que esa prueba será. Prüfung dann ausschaut. For every single one of them, Para cada uno de estos grupos será una prueba. and I want to remind us, Y quiero que recordemos, this is a test for the Nethinims. esto aquí es una prueba para los netineos. They have no idea about November 9. Ellos no tienen ni idea del 9 de They noviembre don't need to, y ni siquiera necesitan saberlo, because the test isn't the day. porque la prueba de ellos no es una fecha. They don't need to know what day they sit it. Ellos no tienen que saber qué fecha será el examen. We're given that information, A nosotros se nos dio información, but two of these three groups pero dos de estos tres are grupos tested van a ser probados without knowing a date. sin saber fecha alguna. It should make us consider Eso nos debería hacer considerar what our test is. cómo es nuestra prueba. 1989 1989 begins an increase of knowledge. comenzó un aumento del conocimiento. 9/11 is a test on how we've done in that history. El 11 de septiembre fue la prueba de cómo nos fue durante todo el periodo. Wie wir in dieser Zeit praktisch abgeschnitten haben. 2014 is a test on the 2520. 2014 fue una prueba respecto a los 2520. Time setting was a test for this year. Si creemos de que marcar tiempo es una prueba para este año, para esta dispensación, Dispensation We're too late. llegamos tarde, One's passed. porque esa prueba fue antes. in der Vergangenheit. The problem is, El problema in this es, dispensation, en esta dispensación we have this test. tenemos esta prueba We seem to be resitting the one from last dispensation. y parece que queremos sentarnos de nuevo para ver la prueba de la dispensación pasada. Der letzten Dispensation noch mal wiederholen. I want us to consider 2014. Quiero que consideremos 2014. 2014 nachdenken. If we were to overlay this with Millerite history, Wenn wir das Si parallel pudiésemos mit der superponer esto con la Geschichte, legen würden, historia we would talk about two other dates. dann würden wir milerita, zwei andere hablaríamos de Daten dos auch otras mit fechas. erwähnen. I'll just fill it in with their history. Und ich, Lo que haré fue ihre es Geschichte llenar jetzt estos hier, puntos con la historia de ellos. reinlegen. April 19. Der 19 de abril, The tarrying of the bridegroom. la tardanza del esposo. Des Bräutigams. Can mark a tarrying. Wir können hier Podemos eine marcar la tardanza Zeit markieren. And it tarried Und y tarda dieser Bräutigam hat so lange verzögert, till October 22. hasta el 22 de 22. octubre. 1844. In the midnight Und, En la medianoche of this dark time, de este tiempo oscuro, cry was made. wurde ein un Ruf clamor gegeben, fue dado. Behold, the bridegroom cometh. Y aquí viene el esposo. That was July 21. Und das Eso war fue el der 21 de 21. julio. Juli. July 21 Und am El 21 de 21. julio is midnight or midway es ist, medianoche Mitternacht, o la mitad beziehungsweise die del Mitte camino des Weges between April 19 and October 22. entre el 19 de abril y el 22 de octubre. April und 22. Oktober. It becomes a symbol. Und es Se dies convierte wird así en ein un Symbol. símbolo. We could draw this in different ways. Wir könnten dies in Podríamos verschiedenen rediseñar Arten und esto de Weisen, diferentes formas. aufzeigen. April 19 Aber El der 19 de 19. abril becomes 9/11. wird der 11. será September. el 11 de July septiembre, 21 Und der el 21. 21 de julio began the midnight cry that swelled fing, comenzó el der clamor de medianoche que empezó a crecer till Exeter, bis zur hasta que Exeter, alcanzó was Exeter, the midnight cry of the loud cry, que es el clamor de medianoche o el fuerte leading to pregón, the close of probation or Daniel 12:1. justo antes del cierre de la gracia o Daniel 12:1. To overlay Millerite history over the line of the 144,000, Entonces, al superponer así la historia de los mileritas con la línea de los 144.000, that Boston camp meeting ese campestre de Boston, Camp Meeting in Boston in July, im Juli, en julio, Sunday law. se convierte en la ley dominical. It becomes the waymark when the cry is made, behold the bridegroom cometh. Se convierte en ese hito cuando es dado el clamor, he aquí viene el esposo. Wir sehen, dieser Ruf gemacht wird, siehe, der Bräutigam kommt. This
tarrying in April 19 Esa tardanza del 19 de abril created another problem. creó otro problema, Fanaticism fanatismo, entered the movement. que entró al movimiento. To quote Great Controversy, Y voy a citar el conflicto de los siglos. Seite 398, Paragraph 2 im Englischen. she says that it was not the proclamation of the second advent that caused fanaticism. Ella dijo que no fue la proclamación de la segunda venida la que causó el fanatismo, Fanatismus und Trennung verursachte, These appeared in the summer of 1844. sino que este fanatismo apareció en el verano de 1844, es decir, en abril. It was the preaching of the first angel's message Fue la predicación del mensaje del tercer ángel and the midnight cry y del clamor de medianoche repressed fanaticism and division. que reprimieron la Held back. que mantuvieron en jaque el fanatismo. So we can also bring that in as a symbol of April 19. Así que todo esto también lo podemos traer como un símbolo del 19 de abril. When we bring this into our history, Cuando ponemos esto en nuestra historia, 2014 is Sunday law. 2014 es la ley dominical For us, para nosotros. April 19 is 2001. 19 de abril es 2001. La cita leída fue el conflicto de los siglos 395.4 y el 22 de octubre sería 2019. What I want us to see Quiero que vean entonces is that using symbology of Millerite history, es que usando la simbología de la historia milerita, 2014 is midnight 2014 es medianoche, when the cry is made. cuando el clamor fue dado, Behold, the bridegroom cometh. y aquí viene el esposo. And therefore, Por lo tanto, it's midway. fue el medio camino. Using Millerite history Usando la historia milerita de manera as a simbólica, parable, como una parábola, 2014 becomes a symbol of midway between 2001 and 2009. 2014 se convierte en un símbolo de la mitad de ese camino entre 2001 y 2019. It allows us to bring added information to 2014 in that history. Eso nos va a ayudar a traer información de manera simbólica, poder verla en 2014. Some of the numbers that took us to 2014, Algunos de los números que nos llevó a 2014, one of them was 1888 uno de ellos fue 1888 and the 126. y el 126. I'm going to leave that one out for now Por ahora voy a dejar ese because I want to afuera focus on a particular thread. porque quiero ahora concentrarme en un hilo específico. So we'll go to the 151. Así que voy a poner el 151 primero. It takes us to 1863. Él nos lleva a 1863. Son 151 años 2014. hasta el 2014. 1863, takes us to 1989. hemos visto que nos lleva a I 1989. want to remind us of a principle. Y quiero que recordemos un principio. 1989 1989 takes us tells us the story of what year? nos cuenta la historia de cuál año. We're going to see it's 2019. Vamos a ver de qué nos lleva la historia del 2019. It's 30 years, Tenemos 30 años, story of a priest. la historia de sacerdote. It's the birth Es el nacimiento to the baptism. al bautismo del sacerdote You can create one parable. o de Jesús. Podemos ver esa parábola. But in 1989, Pero en 1989 the deadly wound of the king of the south. es la historia de la herida mortal del rey del sur. You can't bookend this parable Así que no podemos insertar en esta parábola with a consistent story about the king of the south. No puedes hacer ver en esta parábola, intentar colocar una historia consistente acerca del rey del sur, porque tendrías que tomar 1989 y llevarla a Panion. You would have to see a deadly wound, Y tendrías que ver la herida mortal en el 89 y la herida mortal en Panion. a falling, Una caída and a falling. y una caída.
So 1989 Así que en 1989 tell us the story of more than one history. nos puede contar una historia referente a más de una, It un depends asunto. on the thread. Todo depende de qué hilo. Is it the thread of a priest? Si queremos hablar del hilo de un Or is it sacerdote, the thread of the rise of the seventh head? o queremos hablar de la historia o el hilo de la séptima cabeza World order. y el nuevo orden It's the mundial. story of the New World Order. Si es la historia del nuevo orden mundial, Okay, nicht König des Südens, sondern der siebte Kopf der biblischen Prophetie. Entschuldigung, say the last one again. If it's a story of the New World Order, Also wenn es si es eine la historia del Geschichte nuevo orden mundial, über die neue Weltregierung ist, it's going to take us to Panium. dann wird es en Panium el 89 nos va a mostrar acerca de Panion. When we think of 1863, Also wenn wir über Cuando hablamos de 1863 nachdenken, De 1863, years. dann el kann 63 nos puede llevar a unos cuantos años 126 takes us to diferentes. 1989. El 126 nos lleva a 1989. This is one consistent thread Und das ist Esto ein, aquí sería un konsistenter, hilo consistente Gedanke beziehungsweise Schnur, of a scattering que tiene que ver eine con Zerstreuung, la dispersión, that introduces a gathering. welches que luego eine, hace que comience la The reunión. story of captivity also Es una historia de cautiverio o cautividad of 4 generations. de 4 generaciones. But there's another thread, Aber da gibt es Luego noch hay eine weitere también Schnur, otro hilo 1863, donde based 1863, on the 126. este de aquí arriba era basado en el 126, 120, This is based on the 151. pero este otro basado en el 151 And it takes us to 2014. nos va a llevar al im Jahr 2014. 2014. This is not a story or a thread of scattering. Esta de acá no será una historia que tenga que ver con dispersión. Different parable. De hecho, es una parábola Ein diferente. anderes Gleichnis, It's about the national reform movement. Es ahora acerca del movimiento de reforma National nacional. Reform Movement, die nationale Reformbewegung. It's about Sunday law. Es Es geht um acerca das de Sonntagsgesetz. la ley dominical. Thread. Also es ist als Es ein anderer un hilo Gedanke diferente. an eine andere Schnur. And when we take this thread of a Sunday law, Und wenn wir diese Y cuando Schnur estos des hilos acerca de la ley Sonntagsgesetzes dominical son why was the tomados, national reform movement founded? warum ¿cuándo wurde fue diese fundado nationale el Reformbewegung movimiento de gegründet? reforma It's not nacional? something we're going to cover in this presentation, Das No ist es algo nicht que vamos a etwas, was cubrir wir en esta dieser presentación, Präsentation, behandeln werden. we're going to cover that in more detail. pero sí lo vamos a cubrir en más detalle más, noch mehr Details, más adelante. Erklären. But it was because of a surrounding history Más es sí por causa de una historia que está alrededor del 63, Geschichte, die da so außenrum ist, of the Civil War. nämlich esta die historia que Geschichte está des, envuelta de la guerra Bürgerkrieges. civil. 1863 1863 1863 is a midpoint in a civil war. es un punto medio o un medio camino dentro de la historia de la guerra eines, civil. Bürgerkrieges. Oh, sorry, thank you. Thanks. 2014 is also a midpoint 2014 es también un medio camino for history. In de einer una historia en speziellen, particular. So Geschichte. if this is taking us to a midpoint, Also wenn Esto das aquí nos uns lleva zu a un einer medio camino bringt, it allows us not to just take the date, dann y nos erlaubt es permite uns no nicht, dass wir solamente einfach tomar nur la das fecha, Ende nehmen, but we take this whole history sondern más wir sí nehmen tomar die, toda la ganze historia Geschichte into the history of 2001 to 2009. y llevarla a la historia del 2001 al 2019. We'll discuss 1863 in more detail. Y así discutiremos en mejor detalle We can go to 1863. Podemos ir a otra historia también. If we were to speak about the 220, Si queremos hablar del número 220, it would take us back to the French Revolution. nos llevaría Das zur hasta la Französischen Revolution guerra bringen. civil, no, la Revolución Francesa. It would take us back to 1794. Nos llevaría hasta 1794. 1794 1794 220 to 2014. es una Ist eine historia, 22 zu 2014. It's the midpoint es el 220 in another desde ese crisis punto hasta el In einer 2014. weiteren Krise, known as the French Revolution. Y 1994 es también un punto en el medio 1989 del periodo de la Revolución Francesa entre 1789 a 1799. is a midpoint in a revolution. Es el Also punto der en el medio Mittelpunkt de esta einer revolución. We
which allows us lo que nos to permite take the history of a revolution tomar la historia de la revolución and see a revolution within America from 2001 to 2019. y ver una revolución también en nuestro tiempo, del 2001 al 2019. An overthrowing of the government. Un derrocamiento del gobierno desde 2001. We have a president, Pues en 2001 tenemos a un presidente, George Bush. In prophecy, En profecía, he's marked as false murders. él es marcado como el falso Esmerdis. Why was he false? ¿Y por qué George Bush era el falso Esmerdis? Cheated. Porque George Bush mintió. He should never have been king. Él nunca debió, George Bush no. Should never have been president. El falso Esmerdis no debió ser rey y George Bush no debió haber sido presidente. Él mintió en los resultados en Florida. Mentioned Tiberius. Habíamos mencionado a Tiberio también. About Tiberius. ¿Y qué es lo que aconteció con Tiberio? Flattery. Tiberio tomó el reino mediante halagos. Disinformation. Es decir, desinformación. Neither of them should have been president. Ninguno de los dos debió haber sido presidente. It's illegal to accept help from a foreign government. Es ilegal aceptar información de un gobierno extranjero. The work of Cambridge Analytica was illegal. El trabajo que hizo Cambridge Analytica era ilegal también. Without those two, he would never have been president. Sin esas dos cosas, Donald Trump nunca hubiese sido presidente. From 2001 to 2019, Del 2001 al 2019 you can say revolution or civil war podemos ver tanto revolución como guerra civil within the United States. dentro de los Estados Unidos. We've already taken this history Ya hemos estado tomando esas historias of World War II, de la Segunda Guerra Mundial said it began in 2016, y hemos dicho de que comienza en 2016, but it looks different pero parece to diferente trench warfare a las guerras francesas or to tanks and guns. o a las guerras contra tanques y Because we take that history esas armas de aquella época. parable, Porque aquellas historias sí son simplemente historias que son una parábola para mostrarnos when we take the French algo en nuestro tiempo. Cuando tomamos la Revolución Francesa and we bring that into our history, y la traemos a nuestra historia, the fact there isn't blood in the streets el hecho de que no haya sangre en las calles como la Revolución Francesa surprise us. no nos debería sorprender, It's a different type of revolution. porque es un tipo diferente de I revolución. want to remind us there is blood in the streets. Pero sí quisiera recordarnos de que, de hecho, sí hay sangre en las calles Because you hoy, have nationalism, pues tenemos al nacionalismo right-wing groups. y los grupos de derecha extrema. You still have the remnants of the Ku Klux Klan. Todavía están los remanentes que quedan del clan, del Ku Klux Klan. It's getting it is already Y está todo preparándose o preparado. increasingly dangerous Y está cada día haciéndose más peligroso. to be an immigrant, El hecho de ser un inmigrante, a journalist, or black. un periodista o ser negro en los Estados There is Unidos. blood in the streets. Sí hay sangre en las calles. But that French Revolution, Pero aquella Revolución Francesa it looks different today than it did back then, just like World War II. luce diferente en nuestro tiempo, así como también la Segunda Guerra Mundial es diferente en nuestro But at tiempo. the end of this revolution, Al final de estas revoluciones de acá, no, there's a dictatorship. sabemos que hay una dictadura marcada. Napoleon. Aquí Napoleón, In 2019, en 2019, at Raffia, en Rafia, we already expect Napoleon or a dictatorship. ya estamos esperando a Napoleón o a una dictadura. So we know the government must be overthrown by then. Así que sabemos que el gobierno va a ser conquistado por esta revolución. We can do other midpoints. Podríamos colocar otros puntos intermediarios o puntos en el medio. 1951 Podríamos ir a 1951 and place 1948 y colocar 1948 y 1954 a story about church and state in response to the Cold War. y construir la historia de la guerra de la Iglesia y el Estado en este tiempo, en el tiempo de la Guerra Fría. We can bookend this period Podríamos buscar en esta historia with the phrase under God. y podríamos darnos cuenta de que la palabra una nación bajo Dios
bajo Dios cover the significa beginning and the end. Also im Englischen gibt es so eine Aussage, Bookend, das bedeutet, dass wie das Cover und die zwei Seiten eines Buches und innen drin hast du dann dieses Buch zwischendrin. It's like I explained it to them. the structure of a paragraph. Also es como la estructura de un párrafo. First and last sentence. Man hat den Es decir, ersten la und den letzten hermana te está Satz. tratando de explicar un Das ist término die gleiche que Geschichte. en alemán era difícil. Bücherstütze. We can go to another one. Está queriendo decir de que del comienzo de la historia al final hay una historia consistente. Hay guerra civil, revolución o la frase bajo Dios. 490. El otro número nos lleva a We can 1524. bookend this period. Y este periodo también lo podemos establecer Bücherstützen auf con beiden una- Seiten haben, un tema específico. 1521 nämlich De 1521 1527. und al 1527. It's a midpoint. 1524 es el punto medio. At the very beginning, Desde el Anfang comienzo have the Ottoman Empire tenemos al Imperio Otomano Osmanische Reich, attack Belgrade. die atacando Belgrad Belgrado. attackieren. Begins by an Islamic attack. Und es fängt mit einem Todo esto islamischen comenzó con un ataque Attack islámico. an. His first attack on the West. Das ist der Fue el primer erste, ataque que hicieron die en erste contra Attacke de an den Occidente. Westen. Lining up with 9/11. Alinear esto así Mit dem con 11. el 11 de septiembre. parallel stehen. 1521. Luego, 1521. también allí en Luther goes into 1521, hiding. Da geht Luther, vemos a Lutero cuando comienza su periodo donde estuvo escondido wird versteckt After the Diet of Worms. nach dem después de la dieta de Worms. Reichstag von Worms. If you were to go into the Great Controversy, Wenn man zum Y großen si Kampf vamos al particularly chapter 8 conflicto and de los chapter 10 siglos, covers that history. geht, im speziellen particularmente Kapitel 8 el und capítulo 10, da tut sie diese Geschichte behandeln. 8, 9 o When 10 Luther went into hiding, Als Luther o in 11, die- cuando in sein Lutero Versteck se gegangen ist, it says escondió, that Wittenberg itself, the center of the Reformation, ella sagte dijo sie, que dass Wittenberg selber das Zentrum en sí der misma, que era el centro de la began falling reforma, under fanaticism, empezó a caer en dem fanatismo, Fanatismus zu fallen. because Luther was not there. Denn Luther porque war da Lutero, nicht. como ya no se We encontraba mark más, fanaticism entering Protestantism. así que en 1521 podemos marcar el inicio del fanatismo en el protestantismo de aquella época, Also diese- en ese dieser movimiento frühen Bewegung, joven, Just like April 19. tal cual genauso como el wie 19 de 19. abril. It drove Luther to come out of hiding. Und diese Ese Bewegung fanatismo dann dazu, provocó que aus Lutero seinem Versteck saliese herauszukommen. del periodo 1524. escondido en el que él estuvo. 1524 You can mark the German Peasants' War. kann man den 1524 deutschen podemos Bürgerkrieg marcar It's the largest den Bürgeraufstand, Entschuldigung. Es ist der größte. revolution up till the French Revolution. Podemos marcar la revolución, una revolución alemana en Pissant, que es conocida como la revolución más grande o fuerte antes de la Revolución Francesa. You can particularly say revolution in 2014. Así que particularmente ya empieza a quedar marcado que la palabra revolución está en 2014, que son esos intentos de derrocar a Obama. You also see a split in that early movement. También conseguimos ver una división en ese movimiento que hubo, Leadership begins to quarrel. porque los dirigentes empezaron a dividirse entre Lutero, Zwingli Another thing we take to 2014 and that shaking. y Erasmus, que es otro punto que también ocurre en 2014 con el zarandeo que hubo en el movimiento en 2014. 1527, 1527 end of the Renaissance in Italy. es el final de Ende der Renaissance in Italien. They've been doing really well. Sie haben sehr del saqueo de Roma gut, Rome, also a Roma. but in 1527 it's sacked, Aber En 1527 Roma fue saqueada, ungleich gemacht. totally destroyed. fue Es wird destruida komplett completamente. The population La población de Roma zerstört. Population dropped from 55,000 before the attack von cayó de 50.000 vor der 55.000 Attacke personas antes del ataque zu a hinterher 10.000 nur noch personas. 10.000. less than a fifth. Also es Quedó weniger menos als de un ein quinto Fünftel. de la población. So you can mark the sack of Rome Also man Así kann que en diese 1527 podemos Überfall marcar auf el saqueo de Roma persecution of the Anabaptists. und y la auch persecución die, a los Verfolgung anabaptistas. der Anabaptisten hier markieren. So you can look at this history through the 490 Also Así man que esta kann historia an también diese la podemos Geschichte conseguir ver betrachten mediante el número aufgrund der 490. and bring its story to 2001 to 2019. Und man y traer kann, esa historia diese del Geschichte 2001 al dann 2019. Von 2001 bis 2019 anwenden. But the two that I want us to highlight, Aber die Dos zwei, die puntos ich, que yo quisiera resaltar möchte, the history of the French Revolution and the Civil War. es la historia de la Revolución Francesa y la Guerra Civil en Estados That Unidos. becomes important in our next study. Ellas serán muy importantes en nuestro próximo To estudio. understand that you can
see 2001 to 2019 Entender de que podemos ver a 2001, del 2001 al as the 2019 beginning and the end of a revolution. como el comienzo y el fin de una revolución. Civil war is just another phrase for revolution. Y guerra civil es básicamente solamente otra palabra para describir revolución. And we can say the beginning and the end of a civil war. Así que aquí también veremos el comienzo y el fin de una guerra Cover civil. that in more detail. Y vamos a cubrir esto con mejor detalles después, cuando empecemos a colocar otras revoluciones que faltan en esta historia And try to understand what that looks like. y tratar de entender cómo será. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessing. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you that you have given us peace, Te agradecemos que nos has dado paz, that we have freedom of movement, que tenemos libertad de movimiento not the limitations of a world war y no las limitaciones de una guerra as it mundial was long ago, como eran antes or the revolution as it was long ago. o como eran las revoluciones antes. But you've given us peace Pero nos has dado paz to work and prepare. para trabajar y prepararnos. I pray we won't take that for granted, Te pido que no tomemos estas cosas por contado, that we will prepare sino que nos podamos preparar in heart and mind en nuestros corazones y mentes, as if that war looked the same, como si hoy todo fuese igual que antes. understanding the seriousness of the time we Es live in. decir, entendiendo la seriedad del tiempo en que vivimos. Thank you for your parables. Te agradezco por tus parábolas I pray that you will teach us more of them. y te pido que nos enseñes más acerca de ellas. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús yo pido. Amen. Amén.